¿Qué proceso administrativo está haciendo la COFEPRIS con Psicofarma, que es una empresa que abastece medicamentos para las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Entonces, ¿qué procedimiento? Porque es lo que dicen en las farmacias, que porque no hay abasto de estos medicamentos psiquiátricos. Yo creo que sí hay abasto, lo que pasa es que hay más control. ¿Puedes tú explicarlo? Con gusto, presidente. Gracias por la oportunidad. Gracias, Eduardo, por hacernos esta pregunta. Así como hablamos ahorita de la infodemia, de la desinformación orquestada por medios corporativos que están al servicio de empresas, en el caso que presenté de vacunas, este es el caso también de los medicamentos para las enfermedades mentales y algunas afecciones neurológicas. Se los explico de manera sintética y espero que esto sirva para disipar la desinformación que ha sido provocada deliberadamente. Hay una empresa que se llama Psicofarma S.A.D.C.B., que había sido monopólica en la proveeduría, es decir, en la venta de productos al sector público de salud, a las instituciones públicas. Entre otras razones, ya era inquietante que hubiera un monopolio, prácticamente era un monopolio, una sola compañía que le proveía de estos medicamentos al gobierno por muchos años. Sin embargo, cuando empezó nuestra administración, pues trabajamos con lo que había, se le compraron varios años seguidos a esta empresa y en fechas más recientes, quizá un año, año y medio, empezó a ocurrir una falta de cumplimiento de los contratos. La empresa posponía las fechas de entrega, hacía entregas parciales, iba fallando en su responsabilidad, afectando obviamente al sector público de salud. Esto fue motivo de una serie de observaciones y sanciones por parte de la Secretaría de la Función Pública, que obviamente solo tiene competencia para sancionar a una empresa como proveedora del segmento público, de las instituciones públicas gubernamentales. La empresa, por supuesto, ha sido libre de proveer al sector privado. Pero adicional a eso, COFEPRIS realizó una inspección de las dos plantas de esta empresa que están en la Ciudad de México y se encontraron múltiples anomalías preocupantes. Algunas tienen que ver con la fabricación misma de los productos, una contaminación cruzada, residuos de un medicamento que quedaban en la línea de producción y se mezclaban con otro medicamento distinto. Obviamente eso no es aceptable. Y entre otras también había un problema importante de trazabilidad, o como se conoce técnicamente, de identificación de dónde estaban algunos lotes de sustancias activas. Aquí estamos hablando de psicofármacos, es decir, medicamentos donde algunos de ellos pueden ser estupefacientes. Y esto, entre otras cosas, lo supimos porque existe un mecanismo internacional que se llama la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE. Esto es un convenio internacional en donde la producción en un punto del mundo, por ejemplo en la India, de precursores de medicamentos que también pueden ser usados con otros fines, como enervantes, debe ser seguida cuidadosamente. Entonces se hace un registro en el punto de producción y se debe informar, el gobierno del país donde se fabrica lo debe informar a esta JIFE, pero también el gobierno o las empresas le deben informar al gobierno y a la JIFE en el punto donde lo reciben. Y hay elementos donde no cuadra, se produjo más, se envió más, pero aparentemente llegó menos. Y ese es el problema de trazabilidad que parece tener otras preocupaciones importantes. COFEPRIS, obviamente, ejerciendo su responsabilidad, sancionó a esta empresa y le paró líneas de producción. Finalmente, lo que ocurrió es que esta empresa hizo algo muy parecido a lo que hizo otra empresa al inicio del sexenio, una empresa que era monopólica de medicamentos contra el cáncer, que retuvo medicamentos, decimos escondió medicamentos para el sector privado.
Y entonces hay un desabasto en el sector privado. Nótese que en el sector público sí tenemos los medicamentos porque los compramos a proveedores internacionales. Termino diciendo, en referencia a la infodemia, algunos periódicos, Reforma fue el primero, sacan noticias, también comentaristas médicos de hospitales privados, asesores de negocios de salud, hicieron la idea de que el gobierno había fracasado o fallado en su empeño de comprar medicamentos y que podría ser una mala planeación. No. En el sector público tenemos medicamentos contra estos problemas de salud mental y neurológicos, donde falló es en el sector privado. ¿Por qué razón? Porque esta empresa era también casi monopólica para el sector privado y hoy no le está proveyendo de medicamentos porque los escondió. Y la presión que quieren ejercer en este momento, como en su momento lo hicieron para la empresa PISA, que es a la que me refiero con los medicamentos oncológicos al inicio del sexenio, quieren hacer esta presión para que la sociedad, la ciudadanía, nos presione a que COFEPRIS le quite las sanciones. ¿Cuál es absurdo? Obviamente la COFEPRIS ejerce su responsabilidad al cuidado de la población y no hay razón para que se le quiten estas sanciones. Estamos trabajando ahorita en un mecanismo en el que el sector público, donde sí tenemos los medicamentos, pueda recibir a las personas que normalmente se atienden de estos padecimientos en el sector privado, de modo que de manera expedita se les puedan también surtir recetas en el sector público. No vamos a mandar medicamentos al sector privado, por supuesto. Esta es la historia. Gracias. Muy bien. Vamos